Hola, quiero compartir con ustedes una presentación que elaboré a más o menos fines de la década del 2010, aproximadamente hacia ese año. Creo que les podría ser útil. Es sobre la arquitectura de la S400 en general, hardware, software, historia, lenguaje, arquitectura, y creo que les podría ser útil para ubicarse, ¿no? En lo que es esta arquitectura. Me disculparán algunas ausencias, términos que a la fecha, cuando elaboré esta presentación, aún no se daban, ¿no? Denominaciones, modelos, y también la apreciación que doy del mercado creo que no dista mucho, pero espero que les sirva de algo esta demostración. Comienza aquí entonces. Bien, esta charla es introductoria sobre lo que es el AS400, hoy en día conocido como i-Series, pero comercialmente más difundido como AS400. El AS400 no nace de la noche a la mañana, tiene toda una historia previa. Si bien es cierto, su aparición es en junio del 88 y su nombre se deriva de las palabras Application System. Ya previamente, tanto su arquitectura como su sistema operativo tenía unos antecedentes que se dan en ciertos sistemas predecesores como son el sistema 38, 36, 34, 32 y 3. Tenemos acá algunas fotografías de estos sistemas, como por ejemplo el sistema 34, el sistema 38, el sistema 36, y estos sistemas permitían un manejo interrelacionado de varias áreas, es decir, que ya en estos años, hablamos 81, 83, 77, permitía que un mismo procesador pueda vincular la información eh, que se estaba moviendo en facturación con la información hacia almacén o contabilidad. Era una pequeña red que a un costo muy inferior de los hosts permitía a las empresas medianas tener una información actualizada al momento, ya dependiendo del diseño de la aplicación. Entonces, todos estos sistemas operativos crearon varias aplicaciones que luego fueron retomadas por el AS400. El AS400 sale con la gran facilidad que no era necesario alterar sentencias ni instrucciones de todas estas aplicaciones. El AS400 sale permitiendo que a la vez que funcionaba como un nuevo sistema operativo, que era el OS400, también permitía funcionar el anterior sistema operativo, el denominado del sistema 36 SSP, de tal manera que uno podía crecer en el hardware, al nuevo hardware AS400, sin necesidad de modificar una sola línea de su código, y poder emigrar al nuevo lenguaje gradual y paulatinamente. Eh, Eso fue una forma de recoger todo el mercado que anteriormente tenían estos sistemas predecesores. Como podrán observar, la identificación del AS400 en cuanto a su clasificación, hay una primera parte numérica que se refiere al procesador, 9404, 9406, y luego una subabreviación B10, B20 que se refiere al modelo. Uno podía adquirir como empresa un modelo y podía crecer dentro del procesador que correspondía a ese modelo, pero no pasar a otro procesador. Eso ya sería comprar otro S400. Entonces las empresas tenían que vigilar en qué procesador entraban, porque eso iba en cierta manera a definir el techo de crecimiento. Y observarán también que a partir del 90 cada año había la aparición de un nuevo modelo. Pues bien, hasta el año 90 el AS400, por razones que explicaremos más adelante, tenía una mala performance, y también los precios eran bastante altos.
la performance no era la ideal no tanto por la arquitectura, sino por el mal manejo que se hacía del sistema operativo, cosa que hablaremos después. Al año 91, todavía los precios eran prohibitivos, pero del 91 al 92 se da un tremendo salto. Los precios bajan enormemente y la performance sube también, con lo cual se vuelve enormemente competitivo con las redes que también ya comenzaban a extenderse a redes Nobel en ese entonces. Un modelo que fue bastante adquirido por las empresas medianas fue el modelo D10, porque permitía todavía un crecimiento hasta un D25. Los bancos adquirían desde un 35 para adelante. Un modelo D10, por ejemplo, podía valer algo de $140,000 en promedio. Y año tras año, a partir de ahí, los precios iban bajando. Por ejemplo, el D10 al año 91, al año 92 su modelo correspondiente, E10, costaba 110,000 con una mejor performance. Y así sucesivamente, iban bajando los precios y aumentando la performance. Como observarán, al año 94, esa estandarización de denominarlos por el procesador y dentro de él por una letra identificatoria se pierde y pasa a una numeración que todavía al año 94 había cierta homogeneidad, pero luego se pierde un tanto de forma aleatoria, errática, sale la denominación de los modelos, y hoy en día la identificación de ellos se da más que nada por la familiaridad que uno ha tenido en su trabajo con cada uno de estos modelos, ¿no? Como observarán, ya la denominación no es tan estandarizada, ¿de acuerdo? El sistema operativo para el AS400 es el denominado OS400, Operating System, y es un conjunto de comandos pues que permite manejar el AS400, la memoria, el almacenamiento en disco, la creación de archivos, creación de programas. Aparte está el compilador, claro, ¿no? La gestión de las bibliotecas, los perfiles de usuarios, la seguridad, etcétera. Normalmente pensamos que el AS400 se compra y se piensa instalar en él el AS400. No hay otra idea y por eso se comenta que es una arquitectura cerrada, pero en realidad el AS400 permitiría instalar en él otro servidor, como podría haber sido antes Windows NT, y hoy los servidores, los software de servidor que lo están reemplazando. IBM es más, recomienda que se haga uso, y es conocida la anécdota de que Microsoft utiliza como fierro el AS400 para sus servidores. Pero en la práctica las empresas prefieren tener en distintos tipos de servidores lo que es redes que de lo que es AS400. Me refiero a lo que es correo en otro servidor, no en el AS400, para poder, en el caso de alguna anomalía, pues alguno de los dos sistemas todavía siga funcionando. El OS400 también tiene una evolución a lo largo de los años, identificado por el tipo de versión al cual corresponde. El último es el 5.4, que trae varias novedades. Veamos el código binario del AS400. En PC trabajamos el código binario ASCII. Este código binario pues no es el único. En los sistemas medianos o en los sistemas grandes se trabaja otro código binario, el ABCD. Esto quiere decir que la letra A o cualquier letra tiene una representación de unos y ceros, ¿okay?, en la PC, y esa misma letra o esa misma combinación de unos y ceros pues representa otra letra en el otro código binario, o la letra A estaría representada por otra combinación de unos y ceros. Es por ello que cuando se pasa de un sistema a otro existe lo que se denomina una transferencia de información, o es una conversión prácticamente. La representación hexadecimal también es distinta. Cuando se habla cuál es la representación hexadecimal del número 2 en el AS400, hacemos mal en responder con el código ASCII que normalmente encontramos en la combinación de la tecla ALT en PC. Es otra representación, es otra forma de denominación.
por ser otro sistema operativo, por manejar otro código binario, la posibilidad de existencia de virus en el AS400 es prácticamente imposible. No solamente por esos dos motivos, sino que normalmente el AS400 no está en una casa para que el pequeño o el investigador, el hacker, vea cómo funciona. Los AS400 están en una empresa y una empresa se va a trabajar. Entonces, aparte del código binario, aparte de la arquitectura, no hay una disponibilidad del AS400 para poder pues inventar un virus, y la arquitectura es completamente distinta. Esto quiere decir que si un virus de PC de alguna forma llegara hacia el AS400 transferido, no tendría nada que hacer en el AS400, no funcionaría sencillamente. Ahora, puede ser que lo use como intermedio, es decir, podría ser el AS400 servidor de correo, sí, estaría trasladando un virus de un lado a otro, pero los datos del AS400 no se verían afectados por el virus. El rendimiento en el AS400 no se mide con gigahertz, tiene otra unidad de medida, que es el CPW, y no tiene equivalencia con el gigahertz, dado que son distintos aspectos que miden cada uno. El CPW sirve para comparar la potencia o capacidad de un AS en comparación con otro AS, cuánto se está creciendo. Entonces, hacemos mal también en preguntar cuánto es el rendimiento del AS en gigahertz o cuál es su equivalente en gigahertz. No existe esa tabla de equivalencia. La arquitectura del AS400 permite separar una parte que es propiamente hardware, fierro, de la parte de software, pero separado no significa que esté desvinculado. Existe una correspondencia y existe lo que se llaman una serie de microcódigos que permiten trabajar esta correspondencia, de tal manera que el crecimiento del hardware permite mantener el software sin una mayor implicación. Es lo que sucedió cuando el AS400 creció en su arquitectura de 32 bits a 64 bits. Al hacer este crecimiento, no solamente creció el fierro, sino que se incorporó una serie de microcódigos que permitían que el anterior sistema operativo, los anteriores ejecutables, siguieran funcionando en esa nueva arquitectura. Y me refiero al ejecutable, no me refiero al fuente de los programas. No me refiero a que tuvieron que trasladar los fuentes y recompilarlos. No, el ejecutable que trabajaba a 32 bits siguió ejecutándose en la arquitectura 64 bits. Automáticamente en la primera ejecución, al hacerle el restore, se convertía a 64 bits. No tuvo mayor costo, en otras palabras, ese crecimiento de la arquitectura de la S400. Y como todo viene de un solo proveedor, no dirá eso es monopolio, y es cierto, pero el beneficio está que no hay ninguna incompatibilidad entre este software y el fierro. No hay que los drivers, que hay que conseguir un nuevo driver, hay una completa compatibilidad. El AS400 tiene una arquitectura en la cual identifica a los discos del AS400 como si fuese un solo gran disco. A esto se denomina almacenamiento de nivel único. Y no solamente identifica al almacenamiento, a los discos como un solo gran disco identificado como almacenamiento de nivel único, sino que inclusive a la memoria principal, que es equivalente a lo que en PC conocemos como la memoria RAM, también lo incluye dentro de este almacenamiento de nivel único. Esto es una cosa interna. No es que el programador o el administrador del AS400 en el trabajo del día a día tiene que estar consciente de este almacenamiento de nivel único. Esto es un aspecto de arquitectura y de cultura general. Dentro de este concepto podemos ver también que el AS400 fragmenta a lo largo de los discos la información de un archivo. Acá estamos viendo un archivo A que está fragmentado en los 3 discos acá identificados. Uno podría preguntar, ¿pero existe defragmentador?
Lo que pasa es que el AES, su arquitectura está orientado a que esté fragmentada la información, no a que esté desfragmentada. Y uno se preguntará por qué. Es que el AES quiere hacer trabajar los N discos, los brazos de lectura y escritura de los N discos al igual. Entonces no le conviene, según esta lógica, que la información de un archivo esté concentrada en un solo disco, provocando el trabajo en mayor intensidad de ese disco, y dejando que los otros brazos de lectura y escritura descansen de los otros discos. Entonces, al estar fragmentado, permite también un esfuerzo distribuido entre los brazos de lectura y escritura de los N discos. Por ende, significaría que uno de los aspectos que puede disminuir la performance de un AS400 podría ser que, de forma aleatoria, un archivo se ha concentrado en un disco y está provocando el uso excesivo de ese brazo de lectura y escritura, y no se está aprovechando los otros discos. La forma de solucionarlo sería backupeando ese archivo, y al restaurarlo se distribuiría entre los N discos. Otro aspecto del almacenamiento de disco es que los usa al mismo nivel. Es decir, si está usando al 60% un disco, está usando al 60% los N discos. ¿De acuerdo? Otro concepto dentro del almacenamiento de nivel único es que genera un espacio de direcciones virtuales en el cual, si bien es cierto, la información está fragmentada en el disco, en ese espacio de direcciones virtuales, él lo ve como direcciones continuas. De tal manera que cuando se crea un programa o un archivo, se crean dos direcciones, una física, que es la real, y una en el espacio virtual, donde las direcciones físicas pueden estar fragmentadas, pero las direcciones virtuales están continuas. Eso permite que el AS400 ya no tenga límite en el tamaño del programa, ni límite en la cantidad de archivos que vaya a trabajar, ni del tamaño del archivo. Le hace pensar esta dirección virtual, este espacio de direcciones virtuales, que está accediendo a todo el archivo. En realidad no es así, está haciendo un proceso de swapping, de paginación, ¿no? Pero una vez más, este es un concepto de la arquitectura de cultura general. El administrador, el programador, no estará necesidad de estar consciente en el trabajo, por el trabajo del día a día que tiene que desempeñar. El AS400, inicialmente, en sus modelos predecesores, 36, 34, se conectaba a través de un cable twinaxial, de una caja de bocas para conexiones twinaxiales. Cada boca permitía un tendido de cable de 7 dispositivos, desde la dirección 0 hasta la dirección 6. Y esto permitía conectar pantallas o terminales denominados pantallas tontas, sin CPU. Las impresoras también estaban identificadas como impresoras twinaxiales. Las PCs se podían conectar dentro de esta arquitectura si es que se le instalaba una tarjeta denominada de emulación, el cual permitía la conexión del cable twinaxial, y con un software que anteriormente se llamaba PC Support y ahora se llama Client Access, o luego pasó a llamarse Client Access, permitía pues levantar lo que se conoce como una pantalla de las pantallas verdes. Se identifican así estas pantallas verdes del sistema operativo del OS 400. Hoy en día, en realidad, el AS400 se le instala una tarjeta de red Ethernet normalmente, y a través de esa cablete, de esa tarjeta de red Ethernet, se le permite a través de un cable UTP conectarse a un concentrador de hubs, a un hubs, donde estarían conectados también PCs, también a través de su cable UTP. Utilizando este tipo de conexión, este cableado, sin necesidad de tener un software de red, independientemente de tener un software de red, con el software de emulación de Client Access, permitiría generar la pantalla verde y conectarse a la S400. Se permitiría tener una ventana o varias ventanas por PC conectadas hacia la S400 dentro del sistema operativo S400.
También el Client Access permite generar un driver de ODBC, un proveedor de OLDB, para que las aplicaciones cliente-servidor Visual Basic u otro lenguaje visual permita también en su interfase comunicarse con el AS400. Bueno, el AS400 tiene un software netamente comercial, no tiene software de graficadores ni de distracción, es netamente comercial, tanto en sus lenguajes como utilitarios, y se ubica más que nada en su validez, su riqueza, en la arquitectura, en su hardware, en la solidez, en la seguridad de su sistema. El AS400 se le ha identificado como una arquitectura cerrada. Hemos visto que puede servir para utilizar para otros tipos de sistemas operativos, y el caso de Microsoft, que lo utiliza para sus servidores. No solamente eso, sino que está abierto en conectividad a cualquier tipo de acceso de otra arquitectura, y permite inclusive que se llegue a su almacenamiento a través de una denominación en cuanto a nomenclatura similar a lo que es un ruteo, un PAT de PC. ¿Okay? Entonces tiene todas esas facilidades de conectividad. En cuanto al lenguaje, el AS400, el lenguaje nativo es el RPG. Este comenzó mucho antes, el 3436, lo retomamos acá desde el 3436 con el RPG2. En el sistema 38 se trabajaba el RPG3, eran distintos, regularmente distantes, estos dos lenguajes, había gruesas diferencias. Cuando sale del AS400, el RPG 400 que sale con el AS400 es más parecido al RPG3, y es que el sistema 38 fue como un avant premier del AS400, fue como un adelanto de lo que era el AS400, y lo mismo el lenguaje. También se expresaba que el RPG 400 era como un RPG 3 mejorado. Al año 95 sale el RPG 4, que es una reubicación más amplia de la sintaxis del RPG 400, permitiendo mejorar las especificaciones y trayendo nuevas instrucciones como es el eval y el manejo de campos fecha. Eso es lo que es el RPG 4, una mejora en la sintaxis, en el encolumnado y nuevas instrucciones. Pero a la par con ello sale un concepto denominado ILE, que trabaja sobre la sintaxis, pero no implica, la sintaxis en sí misma no implica ILE, que es una programación con objetos módulos. También sale un lenguaje visual, tanto por IBM como por una empresa ASNA. El de IBM deja mucho que desear por cuanto nada más se podía ejecutar en el sistema operativo PS2, mientras que el del ASNA era mucho más fácil de ejecución. Sin embargo, en la última versión 5.4 ya IBM incluye dentro del sistema operativo este RPG Visual Age, y que tiene mucha más facilidad y cercanía al RPG que el software de ASNA. ¿Okay? Veamos un poco más en detalle las diferencias en lo que es el RPG. El RPG 400 tenía una forma de expresión bastante cuadrada, cerrada, una camisa de fuerza. Eran columnas, y la operación if no se podía expresar en forma procedimental. Tenía una columna donde poner el if y factores donde poner los que se estaba comparando, y nuevamente en el código de operación la comparación que se estaba haciendo. Acá se está preguntando si mes es igual a 0, o en la siguiente línea mes es mayor que 12, mover error a mensaje, si no una multiplicación que a lo más podía llegar a 2 operandos. En el RPG 4, aparte que el encolumnado crece, ya se puede expresar, para la redundancia, una expresión, lo cual es más legible. ¿De acuerdo?
Y hacia el año 2001 se incorpora al RPG4 lo que se denomina el RPG Free. Con lo cual, sencillamente poniendo un /free, ya se podía codificar sin conservar columnas y poniendo un punto y coma al final. Ese es el RPG Free. El ILE es que ese lenguaje se estaría usando para generar pequeños fuentes que se van a invocar entre sí, pero que no se van a generar ejecutables, sino que se estaría primero generando un objeto módulo y luego estos objetos módulos se estarían linkeando recién en un ejecutable. Es este último, este ejecutable, el que se podría llevar a otro AS400. Normalmente la idea con la cual se trabaja es un solo fuente, se compila en RPG4 y se usa. De esta otra forma, habría que planificar mejor el desarrollo de las aplicaciones y generar objetos módulos que podrían ser en distintos lenguajes y luego linkearlos en un solo ejecutable. Eso es ILE. El RPG en la actualidad sigue usándose en gran medida por esa herencia que se ha tenido de las aplicaciones que provenían de 36 y que luego fueron emigrando a RPG 400. El RPG 4 se sigue usando por más que nada, en mi opinión, porque el grueso de personal de la AS400 sigue programando en RPG4, en buen RPG. Si hubiera facilidad, posibilidades, espacios para que ese personal también se desarrolle, se desenvuelva en el ambiente visual, la balanza se inclinaría probablemente a usar lenguajes visuales para acceso a la AS400, pero ya sea por la forma de dirigir el centro de cómputo, el desarrollo, la espiral de mantenimiento que muchas veces genera la forma como se ha desarrollado las aplicaciones, impiden que los programadores que están en el AS400 tengan una perspectiva más que sería la de la interfase visual y hacen crecer las aplicaciones en RPG sucesivamente. Los tipos de trabajo que se crean en el AS400 son de dos tipos, interactivo y batch. El interactivo, como su nombre lo indica, es el usuario que está solicitando al AS400 una determinada información para verla inmediatamente. Un cliente, un artículo, una cuenta. O de repente un conjunto de clientes, un conjunto de artículos, pero una información y una cantidad no muy amplia, una grilla, lo que conocemos en la interfase visual, ¿no? En cambio, el batch es un proceso más continuo y con menos interfase con el usuario. El batch, un proceso por lotes, por ejemplo, un cierre de contabilidad, una lista de recojo de materiales, es lo que sería un trabajo encargado a la S400. Toma toda esta cantidad de movimientos contables, ordénalos por código de cuenta y sumarízalos y consolídalos hacia las otras cuentas de orden superior. O lo mismo con las órdenes de pedido, ordénalos por código de artículo, sumarízalos para que se puedan recoger del almacén un solo bloque por artículo. Es un proceso continuo de ordenamiento, de sumarización y de emisión y también de actualización. Entonces los procesos se le encarga a la S400 y la pantalla queda libre para que el usuario pueda hacer otra actividad. No hay una interacción. Al usuario se le advierte: tu proceso va a demorar, tu proceso de cierre va a demorar media hora, una hora, o lo vamos a mandar de un día para otro. Entonces el usuario lo manda y se pone a hacer otras actividades. Ese es el proceso interactivo y el proceso batch.
¿Cómo juegan uno con otro estos dos procesos en la asignación de recursos? El interactivo, porque hay un usuario que está esperando la respuesta, tiene una prioridad normal, clásica, mientras que el batch, como es un proceso encargado donde el usuario ya sabe que tiene que esperar, tiene una prioridad menor. Pero el interactivo, si es que realmente es interactivo, donde el usuario está pidiendo un cliente, un artículo, una cuenta o un conjunto de 10 artículos a visualizar en la pantalla, y que una vez visualizado va a hacer una actividad humana, que es observar la información, analizarla, de repente llamar por teléfono, cambiar algo. Nada más va a usar la CPU un momentito, el tiempo que se demora la CPU en darle ese registro de esa cuenta, artículo o cliente. Luego es actividad humana. Por lo tanto, hará uso de la CPU preferentemente, pero luego generará vacíos de tiempo que serán usados por el proceso batch. Este escenario de dos trabajos, uno interactivo y batch, se reproduce con ya una cantidad mayor de trabajos interactivos y batch. La idea entonces es que el trabajo batch utilice los tiempos muertos del trabajo interactivo y que el trabajo interactivo, cuando tenga necesidad de CPU, pues se la quite al trabajo batch. Pero si en un ambiente interactivo mandamos, en vez de encargarle el proceso de cierre de contabilidad en batch, lo mandamos en línea, pues este puntito azul no será un puntito azul, será una raya azul, y le dejará pocos espacios de ejecución a los procesos batch. Es esta deformación, esta falta de estandarización, esta falta de educación de ejecutar apropiadamente los recursos de la S400, que dejan poco espacio a los trabajos batch y hacen que todos se ejecuten en forma interactiva los procesos, compitiendo deslealmente con los trabajos interactivos, los que realmente son interactivos. La base de datos del DB2 básicamente es que sobre los archivos creados, que no se crean separadamente, desde la base de datos de contabilidad por allá, la base de datos de facturación acá, en realidad no hay una agrupación por aplicativo, se crean los archivos sencillamente en una biblioteca, equivalente a una carpeta, y sobre ellos, si es que el administrador, el analista ha visto bien, pues creará relaciones de integridad referencial padre-hijo, pero que son de última aplicación, es decir, son algo que se ha desarrollado a partir del año 2000, no es algo que viene de los predecesores. Entonces, a lo que voy es que es un poquito ajeno a los que trabajan en S400 de la integridad referencial. A lo que voy es que no se está explotando a fondo lo de integridad referencial. Pero no es que esté desordenado la base de datos. No es que cada cual cree su archivo, por ahí de repente habrá, sí es cierto. Pero un buen desarrollador, un buen administrador, pues tendrá que hacer un buen modelo de base de datos antes de crear el archivo. Se supone que detrás de esa creación de archivos existe a nivel de modelamiento un modelo de base de datos relacional. Que no haya una relación padre-hijo como regla estricta, eso no impide o no implica que no haya pues una buena normalización de archivos. ¿De acuerdo? También la identificación de triggers permite la identificación de DB2. Pero fuera de estos dos aspectos, no hay algo más. Se puede ejecutar el SQL, ¿okay? Con la base de datos, es una sintaxis común a otros de otros sistemas operativos, el SQL, pero voy a que por el hecho que se crean los archivos y que normalmente esto obedece a una normalización de archivos bien hecho por un administrador o desarrollador consciente, pues normalmente no hay un administrador de base de datos en el S400 que tenga que estar dándole mantenimiento a la regla de integridad referencial o a los índices. No lo hay, no, es algo ajeno a la arquitectura de la S400. ¿Okay?
El trabajo de cliente-servidor se realiza ya sea por ODBC o por OLDB o por otro tipo de conexión JDBC, pero la idea es que la conexión física es a través de hubs y que desde el lenguaje visual puede acceder a través de este tipo de conectividad, sea al archivo directamente o a un programa. Los Store Procedure en el AS400 no es sino que programas que se han identificado en unos archivos del ambiente del SQL como Store Procedure. Entonces, cuando de Visual Basic se invoca un Store Procedure, el nombre que se usa como Store Procedure en el Visual Basic probablemente no exista como objeto dentro de la AS400. Ese nombre estará dentro de un archivo que permite identificar a un programa como Store Procedure. Y el Store Procedure podrá devolver un conjunto de registros como un result set al proyecto de Visual Basic. ¿Ok? Ahora, muchas veces ha ocurrido que el desarrollador de PC no sabe de AES. En muchos casos extremos, inclusive, lo ha hecho sin consultar con alguien que está en la plataforma de la AES. Y se crean cosas, pues, realmente ilógicas, ¿no? Yo he visto bases de datos creadas desde el ambiente PC, campos de longitud variable, de longitud 2, ya que ¿qué longitud variable va a tener? Medio byte, ¿no? Entonces es necesario crear tanto por uno como por otro lado, tanto para el programador de la AS400 dejarle un espacio para que se pueda entrar en el lenguaje visual, o por el lado del PC adentrarlo al lenguaje del AS400 del RPG, para que sepan qué es lo que está provocando su desarrollo. ¿Okay? El trabajo de cliente-servidor es necesario que identifique un traductor, el driver de ODBC, que normalmente lo pone el Client Access. Entonces, en la PC, la aplicación tiene un driver manager del ODBC, y por el lado del DB2400 en la PC, el Client Access debe instalar un driver de ODBC para que se pueda comunicar con el AES. Actualmente el AS400 en las empresas se da porque es una decisión corporativa, por ausencia de virus, porque es una sólida arquitectura y también porque tiene una amplia conectividad. El AS400 no está mal en sí mismo. Hay esa idea muchas veces que porque tiene la pantalla verde es una arquitectura antigua. Es difícil que una empresa prescinda de la AS400, de la arquitectura de la AS400, una empresa consciente de lo que es un planeamiento estratégico de informática. El salir propiamente por el mero hecho de salir de la arquitectura de la AS400 no es una decisión seria. Podríamos argumentar otros aspectos de costos, de personal, ¿okay? Finalmente hasta una decisión política, ¿de acuerdo? Pero no es una cosa de la cual hay que salir o huir, y esto lo entienden muchos administradores, muchas empresas. Prueba de ello es que la mayoría de los bancos están con AS400. Prueba de ello es que en el mundo el AS400 tiene un lugar. Ahora, que no sea tan difundido es otra cosa. Espero que todos estos aspectos hayan servido para tener una mejor idea de la AS400. Es una arquitectura amplia, tanto en lenguaje como en su manejo. Y definitivamente se requiere un proceso de formación. No es un software, no es un Excel, no es un PowerPoint, no es un Visual Basic o un software Visio para aprenderlo en una tarde, en unas cuantas tardes, un manejo mínimo. Es algo que requiere un tiempo para ubicarse dentro de él. Entonces, la idea, muchas veces que me preguntan, es ¿para qué aprendo AS400 si no lo voy a usar inmediatamente? El punto es que el AS400 no está en empresas pequeñas. El AS400 está en empresas medianas y grandes. Y que éstas han sufrido el avance de la globalización
y consecuentemente han centralizado sus centros de cómputos a sedes principales de las empresas transnacionales, han reducido personal y hay bastante o regular oferta de personal en AS400. Entonces, si mañana hay una oportunidad de entrar en una empresa mediano o grande que tiene AS400, la asimilación de esa arquitectura no va a ser en una semana, en unos días. Es mucho mejor estar preparado ya en esta arquitectura y que la oportunidad que pudiese aparecer nos encuentre preparados, a que no estar preparados y se aparezca una oportunidad y la dejemos pasar por no estar preparados en AS400. Una vez más, espero que estas breves líneas les puedan servir para ubicar sus expectativas dentro de esta arquitectura de la AS400. Mil disculpas por las interrupciones, el ruido. Esto es una grabación bastante informal de lo que hubiese preferido que hubiese sido una charla personal. Espero dentro de poco poder tener una charla personal con ustedes si es que están interesados en esta arquitectura.